No estaba grabando, pero bueno, ya voy a empezar a grabar desde esta parte. Esta teoría pues igual ustedes vuelven y la revisan, lo importante es ahorita que hagamos el ejercicio. Eh, Veamos cómo se hace. Entonces toda esta parte creo que es muy sencilla porque son las definiciones. Acá simplemente utilizamos siempre la ley de Ohm. Acá lo nuevo es pues ver cómo es el circuito en paralelo, entender que la tensión es igual en todos los componentes, encontrar la resistencia equivalente, siempre hacer una suma, la suma de los inversos de esas resistencias, luego sacarle el inverso nuevamente y hallar la resistencia equivalente. Acá está la explicación paso a paso. Vimos también las características, el tema de la no dependencia, la misma tensión en los componentes y fácil de añadir componentes nuevos. Vimos el tema de las aplicaciones, acá cómo se distribuye desde el tablero principal, cómo se calcula el diámetro de los cables, el diámetro de los conductores. En la parte industrial también en el tema de la iluminación, en el tema de las protecciones, en el tema del control. Cuando hablamos ya de tensiones más bajas, cuando estamos hablando de estos circuitos impresos, cuando estamos analizando corrientes ya más pequeñas, utilizamos la misma lógica. Listo, en ese orden de ideas, vamos a vamos a realizar este ejemplo acá entre todos. La idea es que ustedes utilicen ahí la calculadora para hallar la resistencia equivalente, para hallar la corriente que pasa por el circuito y para hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces vamos a hallar la parte teórica y luego utilizamos el Tinkercad y verificamos que lo que hagamos acá teóricamente corresponda con lo que se hace en el simulador. Listo, entonces el primer punto, hallar la corriente que circula por la fuente. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Reducir ese sistema, reducir ese circuito. Entonces, para eso, utilizamos nuevamente acá la fórmula, sumamos las resistencias, sumamos los inversos, ¿vea? Simplemente reemplazar. Acá tenemos 100, 200 y 300. Reemplazamos acá en la fórmula, hacemos esta suma ahí en la calculadora. Luego, el resultado que nos dé, a ese número le sacamos el inverso y nos tiene que dar 54.5. Entonces, tomémonos 2 minuticos y verificamos esa respuesta. Utilicemos ahí la calculadora. Listo, Joana nos dice que le dio igual. Gracias, Joana. Edwin, también. Michelle, Lilian. Listo, entonces es algo muy sencillo. Simplemente después cogerle el tiro acá a la calculadora. Lo vamos a hacer rápido acá. Listo, entonces decíamos que teníamos tres resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces simplemente usted viene acá, escribe esos valores, 1/200 más 1/300. Perdón, puse acá al revés. 1/300. Le damos igual, me sale ese número ya queda guardado en la memoria de la calculadora, entonces le voy a sacar ahora el inverso. Entonces, 1 dividido ese mismo número, que ya como está en la memoria, simplemente es darle acá answer.
y le doy igual. Y me da 54,54 ohmios. Listo. ¿Todos estamos de acuerdo? Creo que es bastante sencillo esa suma. Hay que saberla hacer bien. Listo, entonces, ya que tenemos la resistencia equivalente, simplemente, ¿qué vamos a hacer? A reducir el circuito. Entonces, estos dos circuitos son equivalentes. Acá lo siguiente que se hace es hallar la ley de Ohm. Entonces, tenemos la ley de Ohm y reemplazamos los valores que vemos acá en pantalla. Entonces, la tensión, 12 voltios. La resistencia, 54,5 ohmios. Hacemos esa división ahí en la calculadora nuevamente y nos va a dar, vamos a hacerla acá rápidamente. Perdón. Entonces decíamos que es 12 dividido 54,5. Entonces acá ponemos 12 dividido 54,54. Esto nos da 0,2202200, es periódico, es un número periódico. Entonces acá eh, usted tiene que poner en función de ingeniería, acá esta calculadora pues no tiene esa opción, la que ustedes están utilizando sí, que le hace, ahí donde, acá en la parte superior de la que ustedes están utilizando dice más, usted le da clic ahí y después va a mirar y hay una parte que dice notación de ingeniería o notación científica y le va a salir 220 M o 220 mili, entonces para que lo verifiquen. Entonces sabemos que la corriente entonces es de 220 miliamperios, lo que tenemos ahí. Todos llegamos a esa respuesta. Listo, Edwin, gracias. Lilian, Michelle. Las demás personas, pues, si tienen alguna duda, cualquier cosa que parezca muy trivial, muy elemental, tranquilos, la resolvemos. No nos quedemos con las dudas. Listo, 220 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que esa corriente de 220 miliamperios es la que está en el cable principal. Para ponerlo nuevamente en contexto, supongamos que estábamos, que teníamos la intención de mirar cuál es la corriente que pasa por este cable para mirar de qué dimensiones lo voy a comprar. Es lo que acabamos de hacer. Lo redujimos, sumamos todas las resistencias, la del televisor, computador, impresora, todas esas resistencias las sumamos, hallamos la resistencia equivalente para hallar la corriente de este cable, vea, para usted calcular cuál es el diámetro de este cable y cuál breaker va a utilizar. Para eso se hace eso. Ese procedimiento es más utilizado acá en la parte industrial, no tanto en la residencial, porque en la residencial ya estos cables ya son, como siempre, en la mayoría de casas tenemos lo mismo, entonces esto ya casi siempre va a ser lo mismo. Mientras que acá sí va a variar de manera considerable, porque no es lo mismo tener usted una carpintería, una panadería, eh, una embotelladora, una ensambladora automotriz, son diferentes máquinas. Entonces va a ser diferente todas las protecciones y los diámetros del cable. Listo, Andrés nos dice que también le dio 220 miliamperios. Bien, continuamos. Siguiente pregunta. Hallar la corriente en cada resistencia. Entonces, una vez que ya tenemos acá el cable principal, ahora necesitamos saber cuál es el cable que vamos a utilizar para cada elemento. Entonces, utilizamos nuevamente
el concepto de paralelo. Entonces ya sabemos que la tensión en cada una de las resistencias va a ser la misma de la fuente, 12 voltios. Utilizamos nuevamente la ley de Ohm. Entonces tenemos que corriente es igual a tensión sobre resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente que baja por esa resistencia? Fácil. Sabemos que son 12 voltios y que la resistencia es de 100. Dividimos ese número y me va a dar 120 miliamperios. Continuamos. La corriente que pasa por la resistencia 2, lo mismo, 12 voltios, que son de la fuente, entre 200 ohmios. Usted hace esta división allá en su calculadora, le va a dar 60 miliamperios. Tercera resistencia, lo mismo, 12 voltios entre 300, que es el valor de la resistencia. 12 dividido 300 le va a dar 40 miliamperios. Entonces tenemos 120 en la primera, 60 en la segunda y 40 en la primera, lo que equivale a la corriente total, ¿cierto? Entonces la corriente total tiene que ser ¿de cuánto? De 220 miliamperios, volviendo acá al ejemplo de la casa. Entonces viene acá una corriente de 220 miliamperios, se distribuye una parte para cada uno de estos elementos. Cuando se cierra el circuito nuevamente, tiene que aparecer la misma corriente. Entonces la misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Ley de la conservación de la energía. Ley de la conservación de la corriente también se puede decir. Entonces, volviendo acá al ejemplo numérico. Entonces, todo lo que llega acá, todo lo que sale de esta fuente, se distribuye y vuelve y se suman acá en este punto. Se dividen acá en cada una de las fuentes de las cargas y luego se unen nuevamente a la parte negativa. La última pregunta es, ¿cuál es la potencia? ¿Cuánta potencia estamos consumiendo? Entonces usted va y mira la potencia que consume cada una de las cargas, esa es una forma de hacerla. Entonces, vamos a mirar. Entonces, la potencia consumida por la resistencia de 100 ohmios es la tensión, que son 12, y la corriente, que son 120. O sea, hace esa multiplicación y le va a dar 1.44 vatios. Ojo también con las unidades. Tensión en voltios, corriente en amperios, potencia en vatios. ¿Cuál es la potencia en R2? Pues los 12 voltios por los 60 amperios que acabamos de calcular. Eso le va a dar 0.72 vatios. Tercera resistencia, 12 voltios por los 40 miliamperios, 0.48 vatios. Luego usted suma esas tres resistencias y le va a dar que la suma total es de 2.64 vatios, sumando estos tres números. Entonces, como pueden ver, ahí solamente estamos utilizando la ley de Ohm y la ley de Watt. Lo importante que es saber utilizarlas, saber entenderlas y sobre todo entender el concepto eléctrico, el concepto físico, el evento físico, el fenómeno físico que está ocurriendo acá. Listo, entonces la última pregunta eh, sería decir cuánta potencia está entregando la fuente, cuánta potencia está entregando la fuente. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Bueno, primero, eh, tenemos 264 vatios. Ya tenemos todos claros de dónde salió ese número. ¿O hay alguien ahí con alguna duda todavía? Listo, entonces
Entonces, sí, Esteban. Sí, profe, yo, digamos, sí le entendí, pues, cómo hallar las corrientes de cada resistencia, pero no entendí bien, o sea, por qué salió ese número Listo. de la potencia. Ujú. Listo, vamos a mirar. Entonces, la ley de Watt nos dice que la potencia es igual a corriente por tensión. Entonces, como usted ya le están preguntando cuánta potencia está consumiendo esta carga, entonces usted ya sabe cuál es la tensión, que por el criterio del circuito en paralelo sabemos que va a ser de 12 porque es igual a la de la fuente. Y como ya sabíamos la corriente, que la acabamos de hallar acá en estos pasos, acá en este paso, vea, simplemente dividiendo la tensión entre la resistencia, pues hallamos la corriente, 120 miliamperios. Entonces usted viene acá nuevamente, utiliza la ley de Watt, multiplica esos 12 voltios por esos 120 miliamperios y le va a dar 1,44 vatios. Repite el algoritmo o repite la fórmula nuevamente en la resistencia 2 y en la resistencia 3 y le va a dar en la resistencia 2 0,72, en la resistencia 3 le va a dar 0,48 y lo último que usted va a hacer es sumar esos tres números. 1,44 más 0,72 más 0,48 le va a dar 2,64 vatios. Esa es la potencia consumida por las tres resistencias. Listo, profe, listo. Listo, Esteban. Entonces, ¿Alguien más? hallo las tres y las sumo luego. Sí, señor. Digamos, profe, una preguntita más. Señor. Viendo pues lo anterior de cómo usted resolvió resistencias en paralelo, también podría hacerlo de esa forma para hallar la potencia total. O sea, hallar como una resistencia total, algo así. Tenemos acá la resistencia total, ¿cierto? Ya dijimos que es esta, 54,5. Entonces multiplique ahora 12 por 54,5 y mire a ver cuánto le da. No, por la corriente que pasa acá. ¿Cuál es la corriente que pasa acá? No es multiplicar resistencia por tensión, sino por corriente. Entonces, ¿cuál es la corriente? 54,5. ¿Y cuál es la tensión? 12. Hagamos esa multiplicación. Sí, señor, me dio 2,64 vatios. ¿Sí? ¿Me confirman ahí todos, porfa? Entonces, esa es la manera de hallar la potencia que está entregando la fuente, que era la pregunta que estábamos haciendo. Esa es una forma. La otra forma es la ley de la conservación de la energía, que es la más intuitiva y es la que yo más les recomiendo, porque no es tanto de echar números, sino de ponerle lógica al circuito. ¿Por qué? Porque si el circuito, si las tres resistencias están consumiendo un número determinado, en este caso 2,64 vatios, ¿de dónde va a salir esa energía? ¿De dónde va a salir esa potencia? Esa potencia tiene que salir de algún lado. ¿Qué elemento en el circuito es capaz de entregar energía? La fuente. La fuente es un elemento activo, es decir, entrega energía. Las resistencias son elementos pasivos, es decir, consumen energía. Entonces, por la ley de la conservación de la energía, todo lo que consuma la carga tiene que venir de algún lado. ¿De dónde va a venir? De la fuente. Despreciando acá las pérdidas que puedan haber por el efecto Joule, por el efecto de los reactivos, de los armónicos, que no viene ahorita al caso. Vamos a despreciar todas esas pérdidas. Vamos a asumir que el circuito es ideal, que no tiene pérdidas, es un circuito perfecto, entonces toda la energía que va a entregar, que está recibiendo la carga, la está entregando la fuente. ¿Sí quedó claro esa parte?
Sí, profe. Sí, sí, Listo, señor. Muchas gracias. listo, con gusto. No sé si alguien tenga más preguntas que necesite que le aclare alguna ecuación, algún paso que no le haya quedado claro. Jorge nos dice, ¿cómo sé cuál es la resistencia de cada uno de mis electrodomésticos de una casa? Entonces, cuando usted va a mirar la resistencia de los electrodomésticos, eh, usted tiene que pues calcularla o en algunos casos le va a dar en la etiqueta una información, por ejemplo, una licuadora. La licuadora en esencia es un motor. Ese motor va a tener, eh, va a estar construido pues por una bobina, por un enrollado y va a tener una parte que es una parte resistiva y va a tener una parte inductiva. Entonces, en ese caso ya no estamos hablando netamente de una resistencia, sino estamos hablando de una impedancia. La impedancia hace referencia no solamente a la resistencia del cable, sino también a el tema inductivo. Entonces, esos motores van a tener unas pérdidas por el efecto del inductivo, entonces ya no llamamos resistencia, sino le llamamos impedancia. Desde el punto de vista matemático, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Por eso es que toda la teoría de corriente alterna utiliza los números complejos, los números imaginarios, para hacer ese análisis de esas cargas. Entonces va a depender de la carga, si es un motor, si es por ejemplo un circuito electrónico, estos son elementos no lineales. Quiere decir que no atienden a la ley de Ohm. O sea, no podemos utilizar esta fórmula porque van a ser cargas no lineales, lo que quiere decir que en el cable van a haber unas pérdidas, va a haber un calentamiento del cable debido a un fenómeno que se llaman los armónicos. Entonces, no le va a dar el valor de resistencia, sino le va a dar es una impedancia. Lo mismo, por ejemplo, un bafle. Las personas que les guste trabajar con la parte de sonido, es muy común que se hable de impedancia. La impedancia también la medimos en ohmios, pero ya no va a tener solo la parte resistiva, sino va a tener partes capacitivas y partes inductivas. Entonces este tema ya es un poco más avanzado. Esto también tenemos un curso, el que quiera tomarlo lo vamos a ofrecer para el otro mes, para el próximo mes. Entonces ya es hablar de la corriente alterna. Acá, como estamos hablando de corriente directa, estamos hasta ahora viendo lo más sencillo, lo más básico, los conceptos, lo más elemental. ¿Listo, Jorge? Más o menos. ¿Listo? ¿Más preguntas? Acerca de la tarea, ¿cómo les ha ido con la tarea? He visto acá en el grupo que la mayoría la ha entregado. No sé si alguien haya tenido problemas, si de pronto hayan surgido dudas en el momento de manipular el software. Aprovechemos estos 2 minuticos que nos quedan antes de ir al descanso y hablamos de eso. Listo, creo que todos estamos bien. Listo, igual no hay afán, pero pues tampoco dejarnos colgar con las actividades. ¿Ya le cacharrearon al Tinkercad? ¿Cómo les ha parecido? ¿Fácil, difícil, aburrido? Trae bastantes herramientas, hay que indagarlo a fondo. Sí, es bastante, como es tan visual y como tiene tantas ayudas, pues es sencillo porque si uno no entiende cualquier cosa, simplemente es darle clic encima del componente y él le explica cómo se conecta, cómo funciona, cuál es la base física, cuál es la teoría.
Siempre, pues, cuando estamos hablando de electricidad, lastimosamente, pues la electricidad está escrita en el idioma de la física, en el idioma de los materiales, de la química, de las matemáticas. Entonces no podemos dejar eso de un lado, y menos pues ahorita que tenemos tanto acceso a la tecnología, tanta información en internet que es gratis. Entonces no podemos tanto sacarle el cuerpo a esos conceptos. O sea, ¿a qué voy con esto? Que no podemos pretender que la electricidad solo sea la parte técnica, que voy a cambiar un bombillo, que voy a cambiar una toma, que voy a cambiar un breaker, que voy a conectar un motor. Tengo que saber qué motor voy a conectar, qué tipo de breaker, cómo funciona ese breaker, porque ya pues la tecnología, todo va avanzando, entonces no podemos quedarnos tampoco en esa época donde solo el electricista era el que hacía la instalación y ya y no sabía por qué utilizaba el cable 10, pero lo utilizaba. Ahorita pues estamos eh, más empapados de la tecnología, entonces tenemos que saber el porqué de las cosas para proponer soluciones diferentes, para ser propositivos, no solamente tener una mente pasiva, sino también tener una mente donde usted pueda aportar una idea diferente y mejorar los sistemas que ya existan. Por ejemplo, en su casa algo que usted vea que diga, no, yo mejor lo voy a hacer de esta forma, porque yo entiendo la electricidad así, la quiero mejorar. Quiero poner acá un tabler independiente, quiero poner un breaker independiente, voy a cambiar, por ejemplo, el sistema de escalera, el conmutable, lo quiero ponerlo ahora con un sensor de movimiento, porque yo sé que es más fácil de instalar, es más sencillo, es más económico, o de pronto más bien si utilizo el otro sistema, pero no en la escalera, sino en una sala, cosas como esas. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos y venimos y hacemos el montaje, venimos y verificamos que lo que hicimos teóricamente corresponde con la realidad a través del simulador. Entonces, ya nos vemos. Nos vemos a las 11:10. Tomémonos 10 minuticos ahí. Gracias. Listo, con gusto. Listo, profe, gracias. Listo, ya hablamos.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Les voy a compartir acá. Les voy a compartir acá la pantalla para que veamos cómo se hace el montaje. Y la idea pues es practicar en el software. Una vez Profe, que no se le todo el olvide mundo ya poner a tenga grabar. esto, señor. Profe, no se le olvide poner a grabar. Buen día. Sí, señor, ya estamos grabando ahí. Eh, ¿Cuál es la idea? Que una vez que usted haga tantos ejercicios de estos que ya pues esta parte sobra, hacer la parte manual. Entonces ya la idea es utilizar las herramientas, utilizar la calculadora, utilizar el multisim, utilizar acá el Tinkercad para agilizar las cuentas, para agilizar los cálculos. Como hasta ahora estamos en etapa de formación, pues nos toca mirar, primero hacer esto manual para entenderlo de dónde sale. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Acá pues podemos practicar varias cosas. Podemos practicar cómo se utiliza el multímetro, cómo se utiliza, eh, cómo se utilizan las fórmulas, cómo se hacen las conexiones. Entonces vamos a ir montando el circuito. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios. Nosotros ya vimos por qué no tratamos de evitar estas pilas. Vamos a utilizar fuentes más robustas, como las que podemos encontrar en un laboratorio o como la que podemos comprar cuando usted compra, por ejemplo, una fuente variable, cuando usted compra un regulador. Son fuentes más robustas. Sacan todos. Acá donde tenemos fuentes de alimentación. Listo, ahí entonces está la fuente. Vamos a poner las resistencias. Y vamos a verificar varias cosas. Vamos a verificar la resistencia equivalente y vamos a verificar la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Entonces teníamos una resistencia de 100, una de 200 y una de 300. Tener cuidado acá porque por defecto viene en kilo, entonces usted la va a poner en ohmio para que no haya errores posteriores. Listo, eso es lo primero, poner todos los elementos. Entonces, un circuito bastante elemental, no tiene nada así extraordinario. Lo importante es entender el concepto para posteriormente hacer pues montajes un poco más elaborados, que no sean tan sencillos. Acá esta herramienta pues nos da la posibilidad de que ella mide automáticamente la corriente principal. Hay algunas fuentes que no tienen esa función, entonces nos toca ir a medirla. Acá pues vamos a verificar que esa corriente sea la que nosotros calculamos teóricamente. Listo. Em, Cambiamos acá el valor de la fuente, tenemos que es de 12 voltios. E iniciamos la simulación.
Listo, entonces ahí ya nos dimos cuenta que la corriente principal pues coincide con lo que habíamos dicho, 220 miliamperios, es decir, la corriente que sale de la fuente, que está entregando la fuente. Entonces ahí la tenemos, 220 miliamperios. Ahora vamos a verificar que la corriente que pasa por cada una de las resistencias pues sea la misma que calculamos me refiero. Entonces buscamos el multímetro. Bueno, antes de medir la corriente, midamos la resistencia equivalente. ¿Cómo mido yo la resistencia equivalente? ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio de cómo medir la resistencia, cómo medir la tensión, cómo medir la corriente? Entonces, ¿cómo hacemos para medir la resistencia equivalente? Es decir, estos 54.5 ohmios. ¿Dónde los mido? Acá ya físicamente. ¿En qué parte del circuito? Mido yo esos 54.5 ohmios. Lo primero que tengo que tener en cuenta es obviamente poner acá en función de resistencia. El segundo paso, que el circuito esté desenergizado. Ahí está desenergizado. Voy a ponerle acá un interruptor para que no nos interfiera. Entonces pongámosle un interruptor para cuando iniciemos la simulación no quede energizado directamente, sino cuando abramos el circuito, cuando cerremos el circuito. Por ahí. Listo. Entonces, ¿dónde mido esos 54.5 ohmios? Que es la Pero, resistencia equivalente de la fuente, del circuito, perdón. perdón, profe, yo diría que en paralelo al circuito. Acá en esta terminal, entre estas dos. Sí, señor, daría paralelo al circuito. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿me recuerda su nombre, por favor? Pedro Luis Beltrán Arevalo. Listo. Entonces, lo que dice Pedro es cierto. Toca paralelo al circuito. Entonces, observemos que si yo la mido acá, si yo la mido en la primera resistencia, en la segunda o en la tercera, nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque acá ya está puenteado, ¿cierto? Acá ya estamos hablando del mismo punto, vea. Yo ya conecté, entonces cuando conecto, ya convierto estas tres terminales en una sola. Es el mismo punto, lo mismo el de abajo. Entonces, en cualquier punto donde usted quiera medir, le va a dar lo mismo. Entonces vamos a medirlo acá. Ya nosotros dijimos que la resistencia no tiene polaridad, entonces puedo poner de cualquier forma, voy a poner esto de verde para diferenciar que es un cable de medición. Listo, entonces acá el circuito está abierto. Vea, verifico que cuando yo inicie la simulación no se vaya a energizar. Entonces ahí tenemos la resistencia equivalente, vea, 54.5 ohmios, que es la resistencia que nosotros hallamos acá al principio. Entonces es lo que el multímetro y la fuente están asumiendo como estas tres resistencias. Ellos no van a diferenciar si yo pongo una sola resistencia o tres resistencias. Entonces ahí tenemos la medición. Otra persona pudo haber dicho, no, yo la quiero medir acá en la segunda resistencia. También es válido. Hay que buscar la comodidad y como cada quien entienda el circuito. Lo importante es llegar siempre a la misma conclusión, a la misma medida. Saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos midiendo y cuál es el valor esperado. Porque muchas veces pues ocurren errores, ocurren fallas y usted se confía
de lo que le hice la medición y resulta que está mal conectado. Listo. Entonces en cualquiera de las tres va a ser lo mismo, 54.5 ohmios. Listo, entonces ahí ya verificamos la resistencia. Ahora vamos a mirar cuál es la corriente que circula por cada una de ellas. ¿Cómo medimos la corriente que circula por esta resistencia? Vamos a medir esta 1. Ya sabemos que es de 120 miliamperios. Entonces ya sabemos que esta corriente es de 120 miliamperios. Simplemente vamos a verificar eso. ¿Cómo mido la corriente acá? Profe, ahí hay que abrir el circuito en la resistencia 1 para ponerlo en serie con la resistencia, poner el multímetro en serie con la resistencia 1. Exactamente. Entonces ponemos en función de corriente y abrimos el circuito. ¿Dónde lo abriría usted? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Cómo es su nombre, compañero? Pedro Luis Beltrán Arevalo. Pedro, ¿por qué arriba y no abajo? Arriba por lo que asumimos que la fuente, el positivo que entrega la fuente es la dirección de la corriente. Ok, ¿y si mido abajo? No, me daría igual. Da Lo igual, único- ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces podemos medir en cualquiera de los dos lados. Entonces vamos a medir arriba. Esta parte yo creo que es la más complicada, entre comillas. Hay que tener cuidado para abrir el circuito. Entonces, ¿cómo abro yo el circuito acá? Me toca quitar estos dos cables, ¿cierto? Todos vamos ahí. Pongámosle cuidado ahí en ese momento porque es la parte como que más tenemos dificultades. Entonces tengo que desconectar estos dos cables. Entonces los quito. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo conecto acá el multímetro? Entonces ese mismo cable que estaba acá conectado en esta terminal 2, ahora lo voy a convertir en este positivo. Entonces va a salir de acá, lo voy a poner acá de rojo. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Va a salir de acá, lo conecto en este positivo y lo mismo hago con la otra resistencia. ¿Qué fue lo que hice ahí? Trasladé esos dos cables que estaban conectados a la terminal 2 de esta resistencia, los pasé acá al positivo del amperímetro y continúo el recorrido. Entonces esto ya va a ir conectado ahora acá a la punta de esta resistencia. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente añadir el amperímetro al circuito. Entonces, como la resistencia interna de ese amperímetro es tan pequeña, entonces el circuito no va a notar que el amperímetro está conectado y va a hacer su medición normal. Iniciamos la simulación, cerramos el circuito y verificamos que son los 120 miliamperios. ¿Todos estamos claros de cómo hicimos esta conexión acá? ¿O hay alguna duda? Sí, Jefferson. Profe, qué pena, ¿me podría explicar otra vez? Que no me quedó muy claro cómo hizo otra vez la conexión, por favor. Listo, por eso les decía que no es tan evidente. Hay uno porque ya lo ha hecho varias veces, pero al principio yo sé que eso no es tan sencillo. Voy a, no voy a desconectar ese, lo vamos a hacer acá ahora con el otro. Vamos a medir esa corriente. ¿Listo, Jefferson? Ahora no lo voy a abrir arriba, sino lo voy a abrir abajo. Entonces, estos dos cables, vean, este cable, el de la derecha, viene de la resistencia de la última resistencia. Y este cable de acá viene de la resistencia anterior y se unen a la resistencia del centro. Entonces voy a cambiar esos dos cables, los voy a poner acá, en el amperímetro. Eso es lo que se hace. Entonces usted viene, quita esos dos cables, saca de la terminal 1 de la resistencia de la izquierda
y lo conectamos ahora ya no a este punto, sino acá. Solamente estamos trasladando. Lo mismo este de acá. Venimos, en lugar de conectarlo donde estaba, lo conectamos al negativo del amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia interna, entonces él entra acá, entra a esa resistencia, sale por el positivo y llega nuevamente a la resistencia de arriba. Esa resistencia nos había dado 60 miliamperios, esa corriente, perdón. La corriente por esa resistencia es de 60 miliamperios, solamente estamos verificando. Ahí está, 60 miliamperios. ¿Ya más claro, Jefferson? Sí, profe, ya, mucho mejor, gracias. Listo, entonces acá cuando lo estoy haciendo yo, cuando uno está viendo algo, que alguien está haciendo algo parece fácil. Ya cuando usted se pone, se sienta con calma y empieza a hacerlo, ahí es cuando le van a surgir las dudas. Entonces en ese momento es donde usted va a analizar, va a mirar por un lado, por el otro y lo va a solucionar. Vamos a medir la última resistencia, la última corriente. Vamos a poner acá el amperímetro y vamos a abrir el circuito. Entonces ya vimos que se puede abrir tanto arriba como abajo. Entonces vamos a abrirlo acá abajo. Acá ya es más sencillo. Simplemente quito ese cable, miro de dónde viene antes de quitarlo, vean. Entonces ya sé que viene el negativo del anterior amperímetro. Entonces lo quito y ya no lo conecto a la resistencia, sino al negativo del amperímetro. Ya me di cuenta de dónde venía, vengo y lo conecto ahí. Y acá ya la sencilla. Ahí. Iniciamos la simulación y verificamos que la corriente sea lo que habíamos calculado, 40 miliamperios. Simplemente es venir a verificar. Entonces lo que les decía anteriormente, a ustedes les proponen este ejercicio, les dicen, halle todos estos parámetros desde este punto. Como usted ya tiene experiencia, como usted ya identificó que es en paralelo, usted ya lo conoce, usted ya sabe cómo funciona la electricidad, pues usted no se va a poner a hacer todo esto. Usted simplemente va a abrir el software y hace la conexión rápida y usted ya sabe que las limitaciones obviamente también del software, cómo funciona y ya tiene los valores. Lo mismo si usted necesita, por ejemplo, en la vida real ir a conectar el multímetro, pues usted ya sabe cómo, ya sabe que tiene que abrir el circuito, ya sabe que para medir la resistencia tiene que estar en vacío. Esto, por ejemplo, estas conexiones así se utiliza mucho en la parte industrial, pero ya no va a venir el multímetro de esta forma, sino van a venir unas pinzas, ¿se acuerdan? La pinza volteamperimétrica, como es un sistema trifásico, vienen tres. Y usted las conecta, usted tiene que saber dónde conectarlas para medir la corriente y dónde conectar la otra parte para medir la tensión en cada una de las resistencias. Listo, entonces acá verificamos que la suma de estas corrientes sea la suma principal, que es de 220 miliamperios. Entonces la idea es que ustedes vayan y cacharreen con esto, vayan y jueguen con el software y las dudas que tengan las expresamos ahí por el grupo de WhatsApp y pues que se ayuden entre ustedes. Si alguien ya pues tiene esto bien claro, que le pueda ayudar a un compañero o si no, pues yo soy el encargado obviamente de solucionarles esas dudas. Listo, hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta adicional? Jefferson, ¿alguna otra pregunta o se le quedó la mano arriba? Listo, gracias. No, se me quedó la mano arriba, profe, ya me Listo, quedó ¿ya claro quedó todo, claro cómo gracias. hicimos esa conexión ahí? ¿Esas conexiones? Otra pregunta sería, para que verifiquemos,
si estamos entendiendo el concepto. Alguien podría decirle, ¿cuál es la corriente que pasa por acá? ¿Cuánto vale esta corriente que pasa por acá? Por este cable. Es decir, por este cable de acá. ¿Cuánto vale esta corriente que pasa por este cable? El valor es el total del circuito de 220 miliamperios. No, porque esa es la que pasa por este, vea. 220 me está indicando que es la corriente que pasa por acá. La pregunta es, ¿cuál es la corriente que pasa por el siguiente cable? 120. No, esa es la que pasa por la resistencia de acá. 180. 180. Sí, señor, se suman las dos corrientes que tienen las resistencias. Listo, miremos de nuevo el circuito acá. Estamos analizando esta corriente, ¿sí? Entonces viene la corriente de 220, la original, llega a este punto, ¿cierto? Y se divide. Una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda. La de abajo sabemos que vale 120. ¿Cuánto tiene que valer esta de acá, matemáticamente hablando? No puede valer 180. Entonces serían los 60. Volvemos a lo mismo, vea. Sale la de 220 acá, original. Llega a este punto, se divide 120 hacia abajo y hacia la derecha, ¿cuánto pasa? 100 100. amperios. 100, ¿sí? ¿Estamos de 100 acuerdo? amperios. Sí, señor. Listo, Edwin. Bien. Entonces, si ves, esto nos ayuda para ir mecanizando, para ir entendiendo. Lilian nos pregunta que por qué 100. Porque mira, vienen 220, llega a este punto y como 120 bajan, por acá obligatoriamente pues tienen que pasar 100. Cuando llegan esos 100 a este punto, ¿cuántos bajan? 60 por acá y 40 por acá, que es lo que estamos viendo acá en el simulador, ¿cierto? Vea, 60 por una y 40 por otra. Entonces el compañero estaba sumando ahorita 120 más 60. No, lo que vamos a sumar es lo contrario, 60 más 40. Pero sí estaba en lo cierto, hay que hacer una sumatoria. 60 más 40. No es 60 más 120, sino 60 más 40. ¿Cómo verifica usted eso? Pues bien, y juega con el software. Abre acá el circuito, mira de dónde viene del positivo y termina en la resistencia. Entonces abre el circuito, pone acá el positivo a la resistencia, al amperímetro y el otro a la resistencia. Lo pone en función de corriente y verifica que esa corriente sea de 100 miliamperios. En ese orden de ideas, ¿cuánto es la corriente que pasa por este cable? Es decir, por este de Ahí sí acá. serían, el restante serían 40. Exactamente, 40 miliamperios. O sea, toda esta parte, todo este cable, vea, baja, baja, sigue, hasta llegar a este punto, son 40 miliamperios. ¿Cuánto es la corriente en este cable de abajo? Serían 100. Otra vez 100. ¿Por qué? Porque vuelven y se encuentran, vea, la que baja de 40 llega a este punto y se suma con la que viene de acá, de arriba. Entonces viene acá la corriente, bajan 40, por acá bajan 60 y en este punto, que esto se llama un nodo, vuelve y se suma la corriente. Entonces en esta parte es igual que en la parte superior. Ahí tenemos nuevamente 100 miliamperios. Entonces usted viene, abre el circuito y verifica que eso sea cierto. Acomoda de acuerdo a como usted quiera. Bueno, voy a conectar esto acá a propósito de esta manera para mirar otra cosa. Ponemos acá en función de corriente. Así tal como lo conecté, esa lectura es del amperímetro, va a ser positiva o va a ser negativa. Negativa. ¿Por qué negativa?
Creo que va porque va en contra del flujo de la corriente. Exactamente. Entonces, la corriente como viene en este sentido, ¿cierto? Así, pasa por acá. Y cuando, como viene en este sentido, lo que va a encontrar acá es un negativo, entonces va a anteponer un signo negativo. Ahí están los 100 miliamperios negativos. Entonces usted ya interpreta de dónde sale ese menos, por la dirección de la corriente, por el flujo de la corriente. Y por último, ¿cuánta corriente tenemos en este cable? Los 220. Exactamente, ya se suman todas, se suman las tres corrientes. Entonces usted viene y verifica que esos sean los 220 miliamperios. Lo pone en función de corriente. Vamos a conectarlo para que nos dé positivo. Conecta el amperímetro. Iniciamos la simulación y nos dio cuánto. Ahí que hice mal, que conecté mal. ¿Cómo estaba ese cable ahí conectado? Estaba conectado a la resistencia. Ese fue el error, ¿cierto? Entonces por eso les decía que hay que mirar desde dónde es que viene. Entonces viene desde la resistencia. Ponemos el flujo positivo y cerramos acá en el negativo. Iniciamos la simulación y ahora sí tenemos los 220 miliamperios. Entonces la invitación es la siguiente, que ustedes vayan y repitan este ejercicio y hagan un ejercicio nuevo, se inventen ustedes un ejercicio. Entonces alguien puede decir, voy a poner ahora esta fuente de 24 voltios y voy a dejar esta resistencia de 1000, esta de 3000 y esta de 5000. O esta de 200, esta de 500, esta de 50. Viene y hace todo lo que hicimos acá, ahí está la explicación paso a paso. Halla la corriente, halla todas las corrientes y después hace ese mismo montaje en el Tinkercad. Lo vamos a hacer de una manera autónoma, no es para entregar, sino para como un ejercicio, ¿sí? Y si tienen alguna duda, si hicieron el ejercicio y tienen alguna pregunta, lo comparten ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? No sé si haya más preguntas de cómo conectamos todos estos multímetros, de cómo sacamos esas conclusiones. Creo que ya con esa explicación quedó bastante claro. Listo, entonces esto era todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes a la misma hora. Voy a llamar lista antes de que se vayan. Sí, Andrés, sí. O sea, si usted lo verifica y ya lo sacó bien y lo quiere compartir, bien. La idea es que si tiene alguna duda, pues también la comparta. Y pues que utilicemos el chat para pues discutir las opiniones que cada uno de ustedes tenga. Jorge Luis Albarracín, Buenos días, profe, presente. buenos días, gracias. Pedro Luis Beltrán, Buenos días, presente. listo, gracias. Norman Andrés Bermúdez, Jason Fabián Canté, Jorge Esteban Carranza, Buen día, profe. gracias. Camilo Andrés y Fuentes, Presente. Buen día, profe. gracias. Lady Milena Colorado, Presente. gracias. Diana Carolina Correa, Ricardo Cruz, Andrea Delgado, Edwin Espinel,
Buen día, profe, presente. Buenos días, gracias. Paula Milena Fajardo. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Anderson Fernández. André Felipe Fernández. Cristian Camilo Flores. Gerson Garzón. Jerry Jerónimo. Andrés Felipe Gómez. Humberto González. Listo, Buenos días, gracias. presente. Gracias. Gloria Aldani. Aristóbulo Hernández. Presente, buen día. Buenos días, gracias. Michelle Delgado. Hidalgo, perdón. Presente, profe. Michael Esteban Ibarra. Huejenanchu Peña. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Perdona ahí por la pronunciación. ¿Sí se pronuncia así? No, señor. ¿Cómo es la pronunciación? Es Bejenanachu y Pacarido Peña. Bejenenanchu. Listo, Bejenenanchu. Gracias. Tampoco es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bejenanachu. 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 Exacto. Listo, gracias. Ujú. Juan David Morales. Paula Milena Nazar. Jairo Andrés Paiva. Juan Sebastián Palacios. Presente, profe. Gracias. Andrés Parra. Presente, profe. Gracias. Carlos José Peña. Samuel Alejandro Pérez. Buenos días, presente, profe. Buenos días, gracias. Erika Lorena Pineda. Rubí Esmeralda Porras. Presente, profe. Gracias. Joana Paola Roa. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, gracias. Brian Roa. Camilo Andrés Rocha. Manuel Humberto Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Matthew Sánchez. Buenos días, presente, profe. Buenos días, gracias. Edelmira Santana. Eric Torres. Presente. Gracias. Luna Daniela Valencia. Luna nos escribió que no escucha nada. Bueno. Jonathan Vargas. Presente, profe. Gracias. Lisette Fernanda. Dinora Zapata. Buenos días, presente, profe. Buenos días. ¿Me faltó alguien por llamar? Listo, gracias a todos por la participación. Ahorita les comparto este material y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana. Listo, profe, gracias. Buenas Muchas tardes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Listo, buenas tardes.